8:01 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en las redes sociales de Tribu Televisión, estamos conversando, ya tenemos en la línea telefónica al congresista Edward Málaga, no agrupado. Muy buenos días, congresista Málaga, bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día. Aarón, muy buenos días, un saludo también para tu audiencia. Muchísimas gracias. Quería preguntarle en principio sobre esta inicial decisión del Ministerio de Cultura que estaba cercenando el área protegida de la línea de Nazca, pero luego obviamente ha tenido que recular debido obviamente a los cuestionamientos, a las críticas de diversos sectores. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Bueno, yo creo que es una primera batalla que se ha ganado en defensa del patrimonio cultural. Que el Ministerio retroceda es de alguna manera reconocer su error. Sin embargo, hay que llamar la atención de que la nueva resolución que emite el Ministerio de Cultura no invalida la resolución anterior de manera total, solamente invalida puntualmente el artículo principal que recorta el polígono, pero no la deja completamente sin efecto. Esto llama la atención. Luego, en su comunicado, si lo han podido ver, el comunicado del Ministerio de Cultura no reconoce que el recorte está mal hecho, simplemente se limita a decir que efectivamente ellos no han socializado la propuesta como debió ser socializada, están llamando a una mesa de trabajo, ahora sí con expertos, va a haber mayor discusión, etcétera, lo cual para mí es un mensaje ambiguo porque podría ser simplemente que, bueno, va a cumplir con difundir, socializar, comunicar, pero que no necesariamente se van a echar atrás en su intención de recortar el perímetro, sobre todo teniendo en cuenta que ya demostradamente, lo hemos visto también ayer en los dominicales, hay pues actividades ilegales e intereses espurios detrás de estos recortes. Claro. Eduardo, ¿qué tal? Aarón Salomón. Yo quería preguntarte acerca de que si vas a seguir impulsando la interpelación para el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por este caso, o ya con esto ya se acabó. No, yo creo que el ministro probablemente ha esperado que con este recorte se queden atrás o se bajen las interpelaciones, pero hay que recordar que son 3 interpelaciones y que el tema de Nazca no es el único. O sea, a ver, vamos por partes. Incluso si el tema de Nazca estuviese solucionado, quedan muchos otros temas de gestión por los cuales el ministro de Cultura debe responder. El manejo de la gestión cultural es un desastre, no solo ya desde su gestión, sino desde antes. Pero en su gestión se han agravado muchos problemas y muchas desatenciones, hay problemas de designaciones de personal no idóneo, hay un escándalo de por medio, está el tema de el manejo de las negociaciones colectivas con los trabajadores del ministerio, está también sobre todo el tema del manejo del patrimonio, el área de la capacidad de carga de Machu Picchu, está la recuperación de Cuelap, está el tema de Nazca, en fin, hay muchos temas que conversar con el ministro. Yo creo que incluso si lo de Nazca no procediese, también habría que citarlo. Ahora, el tema de Nazca no está solucionado ni de lejos. Lo digo por lo que acabo de explicar. El comunicado del Ministerio de Cultura no está echándose atrás en su intención de ajustar o redelimitar el polígono de la zona de amortiguamiento. Lo que tendríamos que tener certeza es que no se va a tocar eso, y eso no tenemos certeza porque hay mucha presión de tráfico de terreno, minería ilegal, expansión agrícola, etcétera, para hacerse de esas tierras. Claro. Cambiando de tema, en una entrevista con un medio local, dijiste que ya era hora de vacar a la presidenta Dina Boluarte. ¿Ratificas ello? Sí, yo lo que quiero decir es que es pertinente ya evaluar esta vacancia, pero no es un tema de... A ver, yo siempre comparo los argumentos que dan mis colegas o los políticos en general, y muchos se van por el lado de la frivolidad, de los roles, del cofre, de las cirugías, lo cual sí me parece grave, pero está siendo investigado por la Fiscalía. Yo creo que lo más importante en este momento y lo que debe primar en nuestra decisión es si el país está yendo seguro hacia un proceso electoral, si se están solucionando los problemas más graves del país como la inseguridad ciudadana, la minería ilegal, etcétera, o la reactivación económica. Y a todas luces eso no está sucediendo. Y si hemos promovido el voto de censura para el premier Adriancén y nos devuelven el mismo gabinete, quiere decir que la señora no tiene capacidad de poner un gobierno efectivo a solucionar esos problemas. ¿Qué nos garantiza que el nuevo gabinete Arana
va a hacer las cosas distintas o mejor que el anterior si es la misma gente, ¿no? Y ahora lo vemos con el tema del aeropuerto del Ministerio de Transporte, con el tema de la línea de Nazca del Ministerio de Cultura. O sea, los ministerios siguen haciendo agua. Y es este el problema mayor que a mí me preocupa y por el cual creo que la presidenta debería en todo caso renunciar o dar un paso al costado, porque no está siendo capaz de solucionar problemas graves que pueden afectar, perdón, incluso el desarrollo del proceso electoral. Veamos lo que ha pasado ahorita en Colombia. ¿Qué nos asegura que no vamos a entrar también en una espiral de violencia política? Es que tenemos problemas urgentes a los que debemos ver ya soluciones inmediatas para poder seguir adelante. ¿Cuáles son las perspectivas respecto a la presencia de Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros en el Congreso? Esto será el 12 de junio. Obviamente a solicitar la cuestión de confianza. ¿Cómo se está tejiendo las voluntades en el Congreso respecto a si le dan visto bueno o no precisamente al gabinete Arana? Yo diría que es pronóstico reservado, aunque, por ejemplo, la votación de apoyo a la presidenta para el viaje a Francia ha sido mayoritaria, lo cual haría pensar que el voto de confianza estaría garantizado. Sin embargo, yo creo que las bancadas han sido bastante cuidadosas en las reuniones que han tenido el Palacio de Gobierno, a decir que han puesto condiciones, que han exigido ciertas cosas, y que estarían evaluándolo pocos días antes. Lamentablemente eso es lo que siempre ocurre con la bancada, 1 o 2 días antes se reúnen y deciden si van a dar el voto de confianza o no. Entonces en este momento hay incertidumbre, pero yo apelo a mis colegas, yo esperaría que ellos tengan un juicio más crítico, como le digo, el hecho de que nos hayan presentado un mismo gabinete es una afrenta al Congreso. Claro, el Congreso ha buscado, insisto, promover la censura del señor Adriancén, ha sido para recambiar el gabinete. Entonces no hay manera de aceptar, creo yo, por lógica, que nos den un gabinete que es más de lo mismo y que no garantiza ninguna mejora en la gestión. Entonces, también viendo cómo seguimos teniendo problemas con diversos sectores y problemas que no se solucionan, el voto no debería, pues, darse de una manera tan ligera, ¿no? ¿Tú vas a votar en contra? Perdón, ¿tú vas a votar en contra? Definitivamente voy a votar en contra y apelo a mis colegas a que también lo hagan, por el bien del país. Entonces, Arana no tendría el respaldo suficiente en el Congreso para obtener ese visto bueno del legislativo. Pero ¿qué debería afinarse en todo caso? ¿Solamente pasa por la designación de los ministros o hay más todavía que hacer? Mira, tenemos un gabinete que es prácticamente el mismo que el señor Adriancén, que está contaminado por influencias políticas de los socios del gobierno, como es APP, por ejemplo, que se caracteriza por la ineficiencia en la gestión, por la adulación que practican muchos ministros hacia la presidenta, haciendo de escuderos y defendiéndola, y no se concentran en el problema del país. Entonces, obviamente necesitamos un cambio de ministro, buscar perfiles más idóneos, más proactivos, más capaces. Pero esto pasa también por la confianza que pueda generar el Premier. Si el Premier sale siempre del círculo de confianza de Dina Boluarte, nunca va a poder atraer a profesionales más capaces. Lo que tendría que buscarse es un Premier de consenso, una suerte de Premier de transición, que la presidenta se haga a un lado y deje al Premier gobernar y a convocar un gabinete de ancha base, un gabinete de transición. ¿Cómo se encuentra, Eduardo, tu proyecto para permitir la publicación de encuestas un día antes de las elecciones? Está siendo evaluado en la Comisión de Constitución. Yo dudo que haya tiempo ya en esta legislatura que termina en una semana, un poco más quizás, para que se pueda ya tener el dictamen, pero espero que iniciando la próxima legislatura en agosto se pueda ya votar en la Comisión de Constitución y enviar al Pleno. ¿Es reforma constitucional o un proyecto simple? Es un proyecto simple, ley de elecciones. Perfecto. Justamente podrías explicar un poquito cuáles son las razones para que esta ley seca deje de ser obligatoria y pase a ser opcional en situaciones de elecciones, porque nos hemos acostumbrado obviamente en todas las elecciones en el país a que haya una ley seca, es decir, las personas no pueden tomar bebidas alcohólicas precisamente para que haya ese civismo de acudir a los centros de sufragio. Sí, mira, tus dos últimas preguntas tienen en realidad que ver con el mismo proyecto de ley. Exacto. Es un solo proyecto de ley en donde se modifica la misma ley que tiene que ver un artículo con el tema de la publicación de las encuestas y el otro con la ley seca. En ambos casos
se trata de libertades. En el caso de las encuestas se trata de libertad de información, libertad de emitir un voto direccionado, acorde con la coyuntura que se va desarrollando hasta los últimos días de la elección. Y en el caso de la ley seca, de lo que se trata es de devolver al ciudadano la libertad, su libertad de actuar como su conciencia se lo permita, de manera madura, de manera cívica, ordenada. No es como cuando se dio esta ley seca originalmente hace prácticamente 100 años, en una situación en la cual los comicios eran desorganizados, duraban mucho tiempo y no había el nivel de educación, de civismo, de acceso a la información que hay hoy. Creo que es una falta de respeto no asumir que el ciudadano está en las suficientes condiciones de madurez para comportarse como debería ser, si el voto es obligatorio además. Y por otro lado también hay un factor económico. Los negocios que expenden bebidas alcohólicas, y no solo hablo de bodegas y licorerías, sino también la gastronomía, ¿no? Los restaurantes y los hoteles, ven afectado su funcionamiento de una manera bastante significativa, sobre todo ahora en un contexto en el cual necesitamos reactivar la economía, el turismo, la gastronomía. No podemos tampoco poner medidas que nos lleven hacia atrás en ese sentido, ¿no? Aarón Salomón. Sí, básicamente. ¿Y cómo avanza este proyecto? ¿Tendrá acogida? ¿Ya está consensuado, conversado con diferentes bancadas? ¿Tiene apoyo? Está conversado con diversos colegas, congresistas, pero como tú bien sabes, cuando le preguntas a una bancada siempre dicen vamos a evaluarlo en reunión de bancada. Entonces muchos no emiten su opinión hasta, como te digo, cuando ya se acerca el momento de votar. Las opiniones que he podido recoger de mis colegas son diversas, están partidas. Hay algunos que están completamente a favor, sí, por supuesto, es un tema de libertades, y hay otros que dicen que no, que la ley seca funcionaba muy bien, que por qué habría que cambiar. Pero lo que creo que hay que hacer, estimados, es escuchar a la calle, escuchar al ciudadano, porque esta propuesta viene de reuniones que he tenido yo con juntas vecinales, en diferentes distritos, de personas, ciudadanos que proponen estas cosas, y yo las he llevado a un nivel de propuesta de ley. Entonces, habría que ver cómo está la calle. También entiendo que es un tema generacional, ¿no? Que muchas personas están acostumbradas a esto y no quizás resisten el cambio, pero yo creo que justamente por eso es necesario tener un poco más de tiempo, quizás un mes o 2 meses, para que se genere más debate, más información, y sobre todo los ciudadanos puedan sopesar los argumentos. Claro. Como última pregunta, ¿te vas a sumar a Renovación Popular? No, yo voy a seguir como congresista independiente, eso se los he dicho a ellos, les he agradecido por la invitación, pero considero que justamente en un contexto en el cual se habla mucho de transfugismo, de pasarse de una bancada a otra, es importante mantener cierta coherencia, sobre todo con la imagen de independiente que me he forjado en todo este tiempo, y creo además que hasta que termine este mandato, por lo menos, tengo esa obligación de mantener mi independencia sin mi votantes. Ok, muchas gracias por la entrevista. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Edward Málaga, bien. gracias. Estuvimos con el congresista Edward Málaga, legislador independiente no agrupado. Haremos una pausa en Altavoz Noticias, también estamos en Tribu Televisión. Ya regresamos.